Leemos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 9, dice el apóstol: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice en la última parte: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Bueno, palabras equivalentes, quizás en esta última traducción un poquitico más llanas, pero este versículo que estamos leyendo hoy forma parte de las palabras introductorias del apóstol San Pablo en su epístola o su carta a la iglesia de Colosas, la ciudad de Colosas, que era una de las ciudades que habían sido evangelizadas en lo que era la región de Asia Menor en ese tiempo. Y Pablo está, habiendo escuchado el testimonio de estos hermanos, está escribiéndole, por supuesto, una carta en la que, aparte de ponderarlos, les da algunas instrucciones importantes, les enseña algunas verdades o les repasa algunas verdades, puesto que es evidente al leer la carta que los creyentes de esa iglesia habían caído en algunas dificultades de tipo doctrinal que era necesario corregirlas. Pero eso será materia de otra reflexión. Por lo pronto, nos interesa enfocarnos en la oración de Pablo, lo que Pablo, el apóstol San Pablo, está pidiendo en su oración. Recordemos que la oración no es una repetición mecánica e incesante de palabras aprendidas. Recordemos que la oración no se trata de eso. Recordemos que la oración es una conversación, es un hablar con Dios desde nuestra situación, desde nuestro corazón. Hablamos con Dios. Por supuesto, Dios escucha nuestra oración. Así que siempre vamos a leer en la Biblia diferentes tipos de oraciones. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con distintas clases de oraciones según sea la situación y la petición que está haciendo el orante. Entonces, en este caso, lo que pide el apóstol es que los creyentes puedan, atención, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y puedan crecer en una, dice aquí la Biblia, inteligencia espiritual, en una comprensión espiritual, dice la otra versión. Entonces, esa petición, esa oración nos dice varias cosas. Nos enseña varias cosas. Creo que es un modelo de oración. Creo que tanto esta que aparece aquí en esta porción como la que aparece en otras de las cartas del apóstol San Pablo son modelos que nos enseñan cómo debemos orar por nosotros mismos y también cómo podemos orar con provecho, con efectividad por otras personas, por otros creyentes. Porque a veces, mis hermanos queridos, nos ceñimos a pedirle a Dios por la sanidad del hermano, lo cual está muy bien, o pedirle a Dios por la provisión de un trabajo para el hermano, y eso está muy bien, o pedirle a Dios por, la casa que el hermano necesita, o la reparación del vehículo, o la situación de desavenencia que hay en el hogar con la familia, con la esposa, con los hijos. Y todo eso, mis hermanos, todo eso es legítimamente, debe ser un motivo de oración para nosotros. Es decir, orar porque el problema en el cual estamos pensando se resuelva, orar porque la persona que está en necesidad pueda encontrar la solución, que Dios lo ayude, lo bendiga, etc. Todo eso es legítimo. Sin embargo, mis hermanos, nuestra oración no debe ceñirse a eso solamente. Debemos orar, mis hermanos, por el conocimiento de Dios. Esta oración, Pablo está pidiendo porque ellos conozcan la voluntad de Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo. Pedirle a Dios que nos ayude a conocer más de Él, de su voluntad, y que ayude a nuestros hermanos a conocer más su voluntad, que por cierto, esa voluntad se encuentra claramente revelada en las Escrituras, la Biblia. Así que de alguna manera estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra
y a aplicarla a nuestra situación particular, porque probablemente Dios tiene propósitos particulares o aplicaciones particulares para cada uno de nosotros y necesitamos entender eso y entenderlo para aplicarlo a nuestra vida y a la vida de nuestros hermanos. Así que, de alguna manera, estamos pidiéndole a Dios por nuestra situación y por la situación de nuestros hermanos, para que ellos entiendan claramente la voluntad de Dios, para que ellos comprendan, entiendan los propósitos de Dios y que Dios les dé una mayor luz y comprensión de las verdades de su palabra, las verdades espirituales. Así que esto tiene que ser un motivo de oración, hermano, un motivo de oración por nosotros y por nuestros hermanos. En esta oración Pablo está pidiendo eso, que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de inteligencia espiritual. Hoy en día se habla mucho de inteligencia emocional o de inteligencia artificial. Está de moda la expresión, la palabra inteligencia. Bueno, pues aquí Pablo está hablando de la inteligencia espiritual que nos viene a través de Jesucristo, a través de una relación personal con Dios en Jesucristo, pero esa inteligencia espiritual puede seguir desarrollándose y creciendo en la medida en que nos ponemos en contacto con Dios por su gracia, en oración, y nos ponemos en contacto con su palabra para que Él nos hable, nos enseñe, nos corrija, nos dirija y nos ayude a hacer su voluntad, porque definitivamente esa comprensión espiritual y ese entendimiento espiritual están dirigidos a que nosotros podamos tener una vida que agrade a Dios, puesto que el versículo 10 de este pasaje de Colosenses 1 dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, el entendimiento, el crecimiento en la voluntad de Dios no se nos da para que tengamos una exhibición de erudición o de grandes conocimientos bíblicos, se nos da para que aprendamos a vivir una vida que agrade a Dios, que con nuestra vida seamos agradables a Dios y útiles para su reino. Que Dios nos ayude a que eso se realice de esa manera en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, que así sea. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.